Masejet Menachot, Daf Chavav Amudalev 26a, 4 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer y explicar la Mishnah, hagamos una pequeña pero importante introducción. ¿Qué pasa si la carne de un corbán behemá, sí, cuando digo carne me refiero a la carne que es consumida por la persona, se impurifica o se pierde? Y todavía no se ha hecho la zerika, la salpicación, la aplicación de la sangre sobre el mizbeach. ¿Se puede proceder a hacer la zerika o no? En Masejet Pesachim, Daf Ain Zayin Amud Aleph 77a, la Gemara trae un machloket tanaim. Según Rabbi Yoshua, imen basar en dam. Si no hay carne, como el caso nuestro que se impurificó o se perdió, no se puede proceder a la salpicación de la sangre. Y por ende, si no se puede proceder a la zerika, el corbán está pasul. Muy bien. Así opina quién, Rabbi Yehoshua. Sin embargo, Rabbi Eliezer discute y dice, no. Dam afalpishen basar. También si no hay carne, o sea, porque se impurificó o se perdió, se puede proseguir a hacer la zerika, la salpicación, la aplicación de sangre sobre el mizbeach. Y por lo tanto, el corbán va a estar kasher. Nuestra Mishnah nos enseña que este mismo machloket, Tanaim, aplica también, no solamente es en Masejet Pesachim que nos habla de corbán behemá, sino también aplica este machloket en Menachot. Recordemos. Menachot, el kometz, es equivalente a la zerika, y los residuos del kometz, los residuos de la minjá, son equivalentes a la carne. Ambos se consumen. Veamos la Mishnah. Nitmeu sheyarea, nisrefu sheyarea, avdu sheyarea, kemidat Rabbi Eliezer keshera, ujemidat Rabbi Yoshua pesula. Nos dice la Mishnah, ¿qué pasa si se impurificó los residuos de la minjá? O se quemó el residuo de la minjá, o se perdió el residuo de la minjá. 3 casos. Y esto pasó previo a la ofrenda de el kometz. Dice la Mishnah, según la opinión de Rabbi Eliezer en Korban Behemá en Masejet Pesachim, aquí también vamos a decir lo mismo, que el kometz se puede proceder a ofrendar a pesar que no hay residuos. Y por ende la minjá va a estar kesherá. Por otro lado, según la opinión de Rabbi Yoshua en Korban Behemá en Masejet Pesachim, que imen basar en dam, también en minjá vamos a decir que si no hay shiraim, como estos casos, que los shiraim se impurificaron, o se quemaron, o se perdieron, no se puede proceder a ofrendar el kometz. Y por ende, la minjá está pesula. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Amarrav, vehu shenitmeu kol sheyarea, aval miktzat sheyarea lo. Kasal kadaatach nitma'in avud vesaruf lo. Mai kasavar. Y kasavar shiura miltahi, afilo avud vesaruf nami. Y kasavar shiura lav miltahi, ונטמע מי טמא דמרצה ציץ, יחי כל שיריה נמי. לעולם כסבר שיעורה מלתהי. ונטמע והוא הדין לעבוד ושרוף. והאידה כאמר נטמע, רשע יונקת. Expliquemos esta parte. Viene Rav y nos dice lo siguiente según la opinión de Rabbi Yoshua. Otra vez, ¿qué dice Rabbi Yoshua? Según la opinión de Rabbi Yoshua, imen shiraim en kometz. Si no hay residuos, no se puede proceder a ofrendar el kometz. Viene Rabbi y dice, un segundo. Todo esto es únicamente cuando se impurificó todo el residuo. Pero, si solo se impurificó parte del residuo y la otra parte todavía está pura, también según Rabbi Yoshua se puede proseguir a ofrendar el kometz y por ende la minjá va a estar kesherá. Así dice ¿quién? Rav, en la opinión de
Rabbi Yoshua. Muy bien. Ahora, fíjense bien, Rav dijo esto en la opinión de Rabbi Yoshua cuando parte de los residuos y no todo se impurificó. Pero en la Mishnah mencionamos 3 casos: impureza, quemado y perdido. La Gemara dice, al principio pensábamos que todo lo que dijo Rav es únicamente cuando parte se impurificó. Ahí decimos que ya que la otra parte todavía está pura, también según Rabbi Yoshua, puede proseguir a ofrendar el cometz y la minjasta kesherá. Pero cuando parte de los residuos se perdieron o se quemaron, ahí, aunque quedó la otra parte, no se puede proseguir a ofrendar el cometz y por ende la minjá va a estar pesula. Así pensaban deducir de la opinión de Rav. Pero si es así, no me cuadra. ¿Qué es lo que opina Rav? Si Rav opina que shiura miltahi, si Rav opina que cuando por lo menos queda una parte de los residuos es algo significante y a base de eso puedo venir y por ende a base de eso puedo proseguir a ofrendar el cometz, pues de la misma manera que cuando queda parte puro, también deberíamos decir que cuando queda una parte de algo que se había quemado o algo que se había perdido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué más decir? No, él opina que shiura lav miltai. Tenemos que decir que Rav opina que shiura, cuando queda una parte de los residuos, no es algo significante. Entonces, si es así, ¿por qué cuando se impurificó parte y quedó parte pura, sí puede proseguir a hacer el cometz? Por otra razón, por meratzet tzitz. Porque el tzitz puede que efectuar, levantar esa invalidez, ¿sí? Y por ende, esa invalidez ¿de qué? De tumá, y por ende efectúa aceptación. Pero si decimos que el tzitz meratze, pues debería de ser según Rav, que también si se impurificó, ¿qué? Todo, también meratze tzitz. Y debería estar kasher. Y Rav nos dice que aparentemente únicamente en tumá y solo cuando es parte. Entonces, ¿qué es lo que opina Rav? No me cuadra. Responde la Gemara, no. Tenemos que decir que Rav opina que shiura miltahi, que cuando queda una parte bien, una parte válida, es algo significativo para poder proseguir a hacer el cometz. Y por ende, lo que dice Rav, a pesar que está hablando cuando una parte se impurificó y la otra no aplica nada más en impureza, sino también aplica en pérdida o quemada. Y la razón que mencionó Nitma, la razón que Rav mencionó Nitma es porque agarró uno de los casos. ¿Qué caso? El primero mencionado en la Mishnah, Nitma. Pero en verdad también aplicaría para Nisraf o Nevad. Así dice la Gemara. Que de Tania Rabbi Yoshua Omer. Con las devachim sheba Torah, shenishtayer mehem kezait basar o kezait chalav zoreket adam. כחצי זית בשר וכחצי זית חלב אינו זורק את הדם. ובעולה אפילו כחצי זית בשר וכחצי זית חלב זורק את הדם מפני שכולה כליל, ובמנחה אפילו כולה קיימת לא יזרוק. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que efectivamente lo que Rav dijo en la opinión de quién, de Rabbi Yoshua, no es nada más cuando queda una parte de otra que Nitma, sino también en Nisraf y también en Nevad. ¿Cuál es la prueba? De una baraitá. En la baraitá dice el mismo Rabbi Yoshua, todos los zebajim de la Torah, que después de la shejitá se perdió la carne, ahí está hablando de carne, ¿no? Pero es la misma idea, como dijimos, o se impurificó, si quedó un kazait de carne o un kazait de Heleb, de cebo, que es la parte que se sube sobre el mizbeach, se puede proseguir a salpicar la sangre y el corbán está kasher. Sin embargo, sí, de aquí ya vemos esta idea que no es necesario que quede todo kasher, que quede todo válido, sino el hecho que quede un kazait ya es suficiente. Sigue siendo la baraitá. Sin embargo, si quedó mitad de kazait de carne y mitad de kazait de Heleb, ahí, a pesar que entre los dos tienes un kazait en total, no se puede proseguir a salpicar la sangre porque no asociamos la parte que es de consumo humano con la parte que es de consumo del mizbeach. Sin embargo, en Korban Olá, si quedó mitad de kazait de carne y mitad de kazait de Heleb, sí los asociamos, porque en Olá todo es elevación, en todo es consumo del mizbeach, todo es ofrenda, y por ende si quedó mitad y mitad, sí los asociamos y se puede proseguir a hacer la zerika. Y culmina la baraita diciendo,
Y en un Korban Minjá, aunque esté todo el Korban Minjá existente y no se perdió, ¿qué? Nada, se puede proseguir a salpicar la sangre. ¿Sí? La prueba de aquí ya la tenemos, que aunque queda parte, ya está bien. ¿Sí? Ok, pero la Gemara ahorita se enfoca en la última parte. Minjá ma'yavita, amarra papá, minjat nesachim, salka da'atach, hoilu ba'dezebach ka'atea que gufé de zivjada, mea kamash malan. La última parte no me cuadra. ¿Qué dijimos en la última parte de la baraita? Pregunta la Gemara. La Gemara pregunta así. ¿Qué dijimos en la última parte de la baraita? Korban minjá, aunque esté toda existente, no se perdió nada, no se purificó ninguna parte de ella ni nada, no se puede proseguir a salpicar la sangre. ¿Qué es salpicar la sangre de una Korban minjá? En Korban minjá no hay sangre, la sangre es en un zebach. Dice la papá, no te voy a decir el caso, es minjat nesachim. Korban minjá, que se trae junto con un animal, que también se trae nesachim, libaciones. ¿Qué pasa si se impurificó en ese corbán que se trae otra vez? Minjat nesachim se trae animal, libaciones y minjá. ¿Sí? ¿Qué pasa si se impurificó toda la carne y todo el cebo? Todas las partes sacrificiales del animal se impurificó. Se le hizo shejitá y se impurificó todo. Pero quedó ¿qué? No, quedó la minjá completa. Eso es lo que nos enseña la baraita, que no se puede proseguir a salpicar la sangre de el zebach, del animal. Uno hubiese pensado que al fin y al cabo, ya que la minjá viene con el animal, pues es parte. Y por ende, si quedó la minjá, significa que quedó parte y se puede proseguir con la salpicación, kamash malan, que ya que no es del mismo cuerpo del animal, entonces si todo lo del animal se impurificó o se perdió, ya no se puede proseguir a salpicar a pesar que quedó la minjá completa. Seguimos. Mina nemile, amar Rabbi Yohanan, mishum Rabbi Ishmael, umatu ba, mishum Rabbi Yoshua ben Hanania, amar kra, veiktir ha-chelev le-reach nichoach lashem, chelev afalpi she'en basar, ve'ashkechan chelev, yoteret ushtek elayot minala, dekatan yu במנחה, אפילו כולה קיימת לא יזרוק, מנחה עוד לא יזרוק, היותרת ושתי כליות יזרוק, מנהלה. רבי יוחנן דידי אמר, לריח ניחוח, כל שאתה מעלה לריח ניחוח. והיא צריך למכתב חלב, והיא צריך למכתב לריח ניחוח. די כתב חלב אבא אמינא, חלב אין, יותרת ושתי כליות לא. כתב רחמנא לריח ניחוח, והיא כתב רחמנא לריח ניחוח אבא אמינא, אפילו מנחה, כתב רחמנא חלב. Ahorita también la Gemara nos dice lo siguiente. Nosotros estudiamos en la última baraita que trajimos como prueba, ¿sí? Que según Rabbi Yoshua, ¿cuál es la opinión de Rabbi Yoshua? Que se puede proceder a salpicar, como se ha escrito más de Bajín, la sangre de un animal únicamente si queda ¿qué? Carne o también si queda sebo, ¿sí? Parte de la carne o parte del sebo se puede proseguir. Mejor dicho, en Masejet Pesachim, Rabbi Yoshua dice, si queda la carne, si hay carne se prosigue a tirar. Y en esta última baraita dijimos que inclusive si queda ¿qué? Parte de la carne, inclusive un kazait de la carne o inclusive un kazait del sebo. Uno de los dos se puede proseguir a ¿qué? A salpicar. La Gemara busca, dice, Minane, mire, ¿cuál es la fuente para esto? ¿Para qué? Cuando queda carne, sí lo vemos. Cuando queda un poquito de kazait de carne, sí se puede proseguir. Pero ¿cómo sabemos que también si queda un poquito de Heleb, un kazait de Heleb, también se puede proseguir a base de eso y tirar sangre? Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Ishmael. Y hay unos que dicen que lo dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yoshua ben Hanania. Pero de todas maneras dice Rabbi Yohanan en nombre de este jajam, ya sea Rabbi Ishmael o Rabbi Yoshua ben Hanania. La fuente para esto es ¿qué? La fuente es el pasuk en Vaikra 17:6. Dice el pasuk, Vezarak hakohen et adam al mizbach Hashem, veiktir achelev le reyach nihoach lashem. El pasuk nos dice otra vez, Vezarak. ¿Qué es Vezarak? Zerika. Y después nos dice que veiktir achelev. ¿Que ofrenda qué? El heleb. Mashma. El hecho que estas dos aprendemos que si existe leaktir heleb, si está la posibilidad de ofrendar heleb, o sea, si queda por lo menos ¿qué? Un kazait de heleb, se puede hacer ¿qué? Bezarak, se puede hacer la zerika. Aunque no haya nada de carne. Muy bien. Dice la Gemara, bueno, aquí tenemos una fuente para cuando queda ¿qué? Por lo menos heleb, sebo. Pero hay otras cosas que se suben al mizbeach junto con el heleb. ¿Qué se sube más? Yoteret akabed, que es el diafragma.
y shetea kelayot. ¿Qué es shetea kelayot? Los dos riñones. ¿Cómo sabemos que también cuando queda yoteret akabed ishte kelayot, a base de eso puedes proceder a hacer la zerika? El pasuk dice veiktir ajeled. Se te voy a explicar. Porque está escrito... antes de seguir, la Gemara explica en qué se basa. Dice, porque está escrito en una baraitá, ¿sí? Y van a entender ahorita un poco más, que la minjá, aunque esté toda existente, no puede salpicar la sangre. Podemos deducir que la minjá, o sea, la minjá de Minjat Nesajim, ¿sí? Aunque esté toda existente, no puede salpicar la sangre. Además, únicamente cuando está solo la minjá no puedes. Pero si está otra cosa, yoteret akabed del propio animal, y los shtea kelayot, ahí sí puedes proceder a salpicar la sangre. O sea que vemos que también sí queda no solamente Helef, sino también yoteret akabed y shtea kelayot. A base de eso puedes proceder a salpicar la sangre. Entonces, ¿de dónde aprendemos eso en la Torah? En la Torah dice veiktir Helef, ¿sí? Eso es culminación de la pregunta. Responde ahorita Rabbi Yohanan, no en nombre del Jajam, sino a nombre propio. Se te voy a explicar. El pasuk mencionado antes, el mismo en Vaikra 17:6, dice Vezaraka Kohen et Adam al Mizbach Hashem veiktir Helef le reyach Nijoach Lashem, ¿sí? De la palabra Reach Nijoach aprendemos todo lo que uno sube al Mizbeach como aroma que satisface a Hashem es suficiente a base de eso poder hacer la zerika. Y ahí la Gemara por último, de esta otra parte nos explica por qué es necesario decir Helef y por qué es necesario decir también que le Reach Nijoach. Dice es necesario decir ambos. Porque si te hubiese dicho nada más Helef, hubiese dicho que nada más aplica cuando queda Helef. A base de eso puedes aplicar la sangre, pero si queda yoteret akabed o shte kelayot, no puedes. Por eso la Torah nos dice también que Reach Nijoach, que todo lo que se coloca en el Mizbeach para aromas que satisface, a base de eso se puede proceder a hacer la zerika. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más Reach Nijoach, hubiese dicho que todo lo que suba el Mizbeach, Reach Nijoach, todo lo que sea, a base de eso puedes venir y hacer ¿qué? Zerika. Entonces hubiese dicho que también Minjat Nesajim, ¿sí? Minjat Nesajim también sube al Mizbeach y puedes hacer a base de eso ¿qué? Zerika. Y no es así. Por eso necesito decir Helef para decirte no, el Reach Nijoach tiene que ser similar a Helef. O sea, que tiene que ser algo parte del Korban mismo, ¿sí? Que es Yoteret Akabed Ishte Kelayot y no Minja, que no obstante viene, en Minjat Nesajim viene con el animal, para el animal y con el animal, pero no es parte del cuerpo. Muy bien. Próxima Mishnah. Shelo bichli sharet pasul. Ve Rabbi Shimon machshir. Hiktir kumtza pa'amaim keshera. Esta Mishnah nos dice lo siguiente. Recordemos cómo es el orden de un kometz, ¿sí? De cómo es el orden de kli sharet, kometz, cómo es el orden de eso. Se traía la minja. Se colocaba ¿en dónde? En un kli sharet para santificarla. Después el Cohen venía, metía su mano, y me estoy saltando de los detallitos, ¿no? Pero metía su mano y kometz, sacaba el kometz. Y el kometz que sacaba, lo colocaba en un segundo kli sharet para agregarle más kedusha. ¿Ok? Y después el Cohen llevaba el kometz con el kli, a tenufá, a gashá, etc. Después lo ofrendaba sobre el Mizbeach. La Mishnah que acabamos de leer nos habla qué pasa en el caso que el kometz no lo colocó en un kli sharet. Muy bien, un segundo kli. Dice la Mishnah, una minja, que el kometz de ella no lo colocaste en un kli sharet, o sea, la minja lo colocaste en un kli sharet, pero después al hacer kometz no lo colocaste en un kli sharet. Según Tanakama, pasul, ¿sí? Y Rabbi Shimon dice que ¿qué? Que está kasher. Segunda parte de la Mishnah. Si una persona ofrendó el kometz 2 veces, ¿qué significa 2 veces? Que agarró el kometz, lo dividió en 2 y ofrendó una vez una mitad y otra vez otra mitad. La minja está ¿qué? Keshera. Ok. Así nos dice la Mishnah. Además nos va a explicar un poco más el mahloket de la primera parte. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yehuda bre de Rabbi Jia. Mai tama de Rabbi Shimon. Amar kra kodesh kodashim hi kachatat vechasham. Bale ovda bayad, ovda biyamin kechatat. Bichli ovda bismol kehasham. ורבי ינאי אמר כיוון שכמצוא מכלי שרת מעלה ומקטינו אפילו בהמיינו ואפילו במקידה של חרס.
Rab Nachman bar Yitzhak amar, hakol modim bekometz shetaun kiddush. Presten atención, Rabotai, 3 opiniones en la opinión de Rabbi Shimon. 3 opiniones, importantísimo. La primera es Rabbi Yehuda, bre de Rabbi Hia, ¿sí? Otra vez, ¿qué dice Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dice que Kometz, que no lo colocaste en un klisharet, está kasher, ¿sí? 3 opiniones en qué se basa y cómo se explica la opinión de Rabbi Shimon. La primera, recordemos los nombres para que sea más fácil. La primera es Rabbi Yehuda, bre de Rabbi Hia. Primera opinión. Dice, ¿en qué se basa Rabbi Shimon? Te voy a explicar. Hay un pasuk respecto a Mincha en Vaikra 6:10 que dice Kodesh Kodashim hi, referente a la Mincha, Kodesh Kodashim hi, kahatat ve kaasham. O sea que la Torah hace un ekesh entre Mincha con hatat y asham. Kodesh Kodashim hi, kahatat kaasham. ¿Cuál es esa comparación? Para enseñarte que hay 2 maneras, 2 caminos cómo hacer el servicio de la minja. Si quieres hacerlo con la mano, ¿sí? O sea, sin colocar el kometz en el kli, como el hatat, puedes hacerlo con la mano, pero hay una condición. ¿Con qué mano? Derecha. Como hatat, que se aplica en el mizbeach con el dedo, con la mano derecha, con el dedo derecho. Por otro lado, segundo camino, es si lo vas a colocar el kometz en un klisharet, ahí puedes hacerlo inclusive con la mano izquierda como el asham, ¿sí? Que según Rabbi Shimon, la zerika del asham se hace con la izquierda. Y por esto es que, a base de esto es que Rabbi Shimon nos dice que en nuestra Mishnah, que si agarraste el kometz con la mano y no lo colocaste en el kli, está kasher. Eso sí, hay una condición, según esta opinión, Rabbi Yehuda bre de Rabbi Hia, que se tiene que hacer con la mano derecha. Esta es la primera opinión. Kahatat, kasham, 2 maneras. O como hatat, directo con la mano, sin utensilio, pero con la mano derecha. O como asham, en utensilio, pero inclusive con la mano izquierda. Entonces, por eso en nuestra Mishnah, repito, según Rabbi Yehuda bre de Rabbi Hia, cuando Rabbi Shimon nos dice que está kasher, con la mano, pero mano derecha. Primera opinión, la opinión de Rabbi Shimon. Otra manera como explicar Rabbi Shimon es, la segunda opinión, Rabbi Yanai. Dice Rabbi Yanai lo siguiente, no. Ya que, escuchen bien, hiciste, el Cohen vino e hizo la kemitzá, ¿de dónde? De un klisharet, muy bien. Ya que viene de un klisharet, puedes sin problema echarlo en el mizbeach directamente sin colocarlo en un kli, inclusive si lo hace a través de su faja, su cinturón, o inclusive dentro de un utensilio de barro. O sea, no importa, no se necesita ni klisharet ni mano derecha. Según Rabbi Shimon. O sea que según esta segunda opinión de Rabbi Yanai y la opinión de Rabbi Shimon, puede agarrarlo con la mano y aplicarlo en el mizbeach, inclusive ¿con qué mano? Izquierda. Muy bien. Tercera opinión en la opinión de Rabbi Shimon. Rab Nachman bar Yitzhak. Dice no. Ya sea Tanakama, Hakol Modim, Tanakama y Rabbi Shimon, nuestra Mishnah están de acuerdo de que el kometz requiere kiddush be klisharet. Requiere colocarlo en ¿dónde? En un klisharet. ¿Sí? El mahloket entre ellos, entre Tanakama y Rabbi Shimon, en nuestra Mishnah, es cuando el resto de los servicios, posterior a ¿qué? Al matan kli, a la colocada del kometz en el klisharet, se hizo no en un klisharet. Según Tanakama, no se puede, tienes que hacer todos los servicios con klisharet, todos los servicios posteriores. Y según Rabbi Shimon, no, el klisharet es únicamente necesario ¿para qué? Para colocar el kometz. Pero después ya puedes hacer todo ¿con qué? Con la mano. O sea que esta es la más estricta en la opinión de Rabbi Shimon. O sea, cuando Rabbi Shimon dice que kasher en nuestra Mishnah con la mano, ¿qué es? El kometz tienes que colocarlo en un klisharet. Después de colocarlo en un klisharet, puedes agarrarlo con la mano y hacer lo que quieras. ¿Cuántas opiniones tenemos entonces de Rabbi Shimon? 3. Viene la Gemara de preguntas sobre la primera opinión, sobre la primera explicación en la opinión de Rabbi Shimon. ¿Cuál es la primera explicación? La de Rabbi Yehuda bre de Rabbi Hia, que dice que se puede hacer con la mano, pero si lo vas a hacer con la mano, muy bien, derecha. Meiti ve ekter halavim ve'varim ve'etzim shehaelan ben beyad ben bechli ben beyamin ben besmol kesherim. הקומץ והקטורת והלבונה שאינם בין ביד, בין בכלי, בין בימין, בין בשמאל כשרים. תיובתא דרבי יהודה bre de Rabbi Hia.
Amar la Rabbi Yehuda de Rabbi Hia, Litzdadim Katani. Beyad, Beyamin, Bijli, Ben Mesmol. La primera pregunta en contra de la primera explicación en la opinión de Rabbi Yehuda, o sea, en la opinión de Rabbi Shimon, perdón. ¿Cuál es la primera explicación? La de Rabbi Yehuda, de Rabbi Hia, de una baraita. Presten atención a lo que dice la baraita. Al ofrendar grasas, jalavim o evarim, partes sacrificiales, o etzim, maderas, sobre el mizbeach, si las subiste sobre el mizbeach, ya sea con la mano, o ya sea con un utensilio, ya sea con la mano derecha, o ya sea con la mano izquierda, kasher. Escuchen esta segunda parte. El kometz, o el ketoret, o la levoná, pero enfoquémonos en el kometz, que es lo nuestro, que lo subió al mizbeach, ya sea con la mano o ya sea con utensilio, o sea, estamos hablando de mano, sigue diciendo, ya sea con la mano derecha o con la mano izquierda, kasher. Meforash en la última parte de esta baraita, que el kometz, ya sea con la mano o con el utensilio, o sea que mano, válido, ya sea con derecha o izquierda, inclusive izquierda también kasher. Vemos aquí que kometz con la mano y con la mano izquierda, kasher. Pregunta en contra de la primera opinión, la opinión de Rabbi Shimon. En contra de Rabbi Yehuda de Rabbi Hia. Responde Rabbi Yehuda de Rabbi Hia, no, Litzdadim Katani. Esa segunda parte de la baraita no es como la explicamos. Cuando dice Ben Beyamin, Ben Besmol, no va sobre todo lo anterior. Sobre Ben Beyad, Ben Bekli. No, va únicamente sobre el Kli. Cuando es en Kli, puedes hacerlo Ben Beyad. Cuando es Bekli, puedes hacerlo Ben Beyamin, Ben Besmol. Pero cuando es Beyad, únicamente ¿qué? Beyamin. Entonces sí cuadra con Rabbi Yehuda de Rabbi Hia. Próxima pregunta, ahorita esta próxima pregunta que vamos a hacer es en contra de la tercera opinión. Rav Nachman bar Yitzhak, que él dice que según todos, también Rabbi Shimon opina que el kometz hay que colocarlo en un kli sharet. Lo que dice Rabbi Shimon que es kasher, sin kli, es el resto de los servicios. Dice la Gemara, Tashema, que matzó shelo mi kli sharet, ve kidesho shelo mi kli sharet, ve eilo ve iktiro shelo be kli sharet. Rabbi Elazar ורבי שמעון מכשירים במתן כלי. אימה ממתן כלי ואילך. תשמע והחכמים אומרים קומץ טעון כלי שרת כיצד? קומצו מכלי שרת ומקדשו בכלי שרת ומעלו מקטירו בכלי שרת. רבי שמעון אומר כיוון שכמצו מכלי שרת מעלו מקטירו שלא בכלי שרת ודיו. כיוון שכמצו וקידשו בכלי שרת מעלו ומקטירו ודיו. תשמע קמץ מימינו ונתן בשמאלו יחזיר לימינו בשמאלו וחישב Alea, Ben Bechutz. Un segundo. Sí. Ben Chutzim como Ben Chutz Mano Pasul, Ben Bokaret. Bimino, Hishev Alea, Chutzim como Pasul, Ben Bokaret. Chutz Mano, Pigul, Vejavim Ala Karet. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Bajajami Omerim, que Vanshenetano, Lismolo, Pesalatu Matnato. Maitama. Mishun de Baile Kadoshe. בכלי, וכיוון שנתנו לשמאל, נעשה כאדם שנשפך מצוואר בהמה על הרצפה בסופו שפסול. מיכאל דרבי אלעזר ורבי שמעון לא באו מתן כלי, תיובתא רב נחמן, תיובתא. Explicamos esta parte. Ok, la Gemara ahorita trae varias preguntas en contra de Nachman bar Yitzhak. Las primeras dos las respondimos las respondemos y la última ya es tiyufta. La primera es de una baraita. La baraita es Meforash. Menciona la opinión de Rabbi Elazar y de Rabbi Shimon. O sea, que el que dice la baraita, ¿quién es? Uno de ellos es Rabbi Shimon mismo. Dice la baraita, si la kemitzá la hace un kohen y no la agarra de un kli sharet, y después varios casos. Que matzó shalom mi kli sharet, hace la kemitzá no de un kli sharet. O que agarra la kemitzá de un kli sharet, pero no lo coloca en un kli sharet. O que lo sube y lo ofrenda sobre el mizbeach, no en un kli sharet. Dice la baraita, pasul, según Tanakama. Pero Rabbi Elazar y Rabbi Shimon dicen que está ¿qué? Kasher bematan kli. ¿Qué significa bematan kli? Mientras que coloques el kometz en un utensilio, cual sea, aunque no sea un kli sharet. Esto contradice lo que dice Nachman bar Yitzhak, que él dice que según todos, también según Rabbi Shimon, hay que colocar el kometz en un kli sharet. Responde la hermana, no. Lo que dice aquí, Bematan Kli, no es Bematan Kli, Mi Matan Kli. ¿Sí? ¿Qué es Mi Matan Kli? O sea, que el Elazar y el Shimon permiten que el resto de los servicios que van desde el Matan Kli en adelante se hagan en cualquier, o sea, el Olajá y la Aktará se hagan en cualquier Kli, aunque no sea en Kli Sharet. Pero el Kometz, el Matan Kli, hay que hacerlo ¿qué? En Kli Sharet. Próxima pregunta, que es similar y la respuesta también es similar.
Dice otra baraita en contra de Nahman Yitzhak. ¿Sí? Dicen Jajamim, un kometz se requiere que se coloque en un klisharet. Si lo sacó el kometz de un klisharet y lo santificó al kometz en un klisharet, y después lo ofrenda y lo sube sobre el mizbeach en un klisharet, perfecto, así debe ser. Viene Rabbi Shimon y dice, no. Que matzó mi klisharet, una vez la kemitzá la hizo de un klisharet, ya puede proseguir, escuchen, la kemitzá la hace de un klisharet, puede proseguir, ¿y qué? Y subirlo y ofrendarlo, no en un klisharet, y es suficiente. ¿Sí? Vemos que Rabbi Shimon no menciona que se necesita que kiddush kometz mi klisharet. Pregunta en contra de Nahman Yitzhak, que dice que según todos, también según Rabbi Shimon, si se requiere. Dice la hermano, hay que corregir aquí la vareta, decir que una vez hace la kemitzá y santifica el kometz en un klisharet, ahí después de eso ya puede proceder a subirlo y a ofrendarlo sobre el mizbeach, no en un klisharet. Pero el kometz sí tiene que ser ¿qué? Klisharet. Tercera pregunta en contra de Nahman Yitzhak. Entonces las primeras dos ya las respondimos. La tercera ya es tiufta. Esta es una baraita que hay que explicar la opinión de Jajamim. A base de eso vamos a entender lo que dice Rabbi Shimon y a base de eso va a ser la pregunta. Es un poco más complicada. La tercera pregunta es de la siguiente baraita. Dice la baraita lo siguiente. ¿Qué pasa si el Cohen hace kemitzá con su mano derecha? ¿Sí? Kemitzá con su mano derecha. Y coloca el kometz, ¿en dónde? En su mano izquierda. ¿Ok? Hace kemitzá con su mano derecha y coloca el kometz en su mano izquierda y no en un utensilio. Muy bien, no en un klisharet. Dice la baraita, ¿la tiene en la izquierda? Regrésala a la derecha. ¿Sí? Como vimos previamente que cuando lo vas a hacer con la mano, tienes que hacerlo ¿con qué? Con la mano derecha. Muy bien. Si cuando la tenía en la izquierda tuvo un pensamiento inapropiado, ya sea de Hutzlim Komo o de Hutzlis Mano, se invalida, pero no hay careta. A pesar de en Hutzlis Mano no hay careta. ¿Por qué? Porque en Smoló no es momento adecuado para tener un pensamiento inapropiado. Pero si el kometz estaba en la mano, ¿qué? Estaba en la mano derecha, ¿sí? Y en ese momento que estaba en la mano derecha tuvo un pensamiento inapropiado, ahí depende si es Hutzlim Komo o Pasul, y si es Hutzlis Mano, va a ser pigul y va a haber también ¿qué? Si uno tiene provecho, si uno lo consume, va a tener ¿qué? Caret. Así opina ¿quién? Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Sin embargo, Jajamim discuten y dicen, no. Una vez tú agarraste la kemitzá con la mano derecha y la pasaste a la mano izquierda, no hay solución. Ya se invalidó y ya no hay solución en regresarlo y proseguir. Regresarlo a la derecha y proseguir. Así opina Jajamim. Pero las primeras opiniones, ¿quiénes son? Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. O sea, Rabbi Shimon dice que si pasó a la izquierda, puedes pasarlo. O sea, si la agarraste con la derecha, la pasaste a la izquierda, regrésala. Perfecto. ¿Por qué? Ahorita enfoquémonos en Jajamim. ¿Por qué Jajamim dicen que está pasul? ¿Por qué dicen que está pasul? Aparentemente la razón es porque ellos opinan que es necesario santificar el kometz en un kli sharet. Y ya que en este caso lo agarró con la mano y no lo colocó en un kli sharet, sino lo colocó en la mano izquierda, se considera este kometz como una sangre que no se recibió del cuello del animal, sino en vez cayó a el piso, ¿sí? Como aquí cayó la mano izquierda, que no es algo apto, cayó al piso, y después vino el Cohen y lo recogió, y recogió la sangre del piso y lo colocó después en un klisharet. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Es igualmente aquí, por eso Jajamim nos dicen, si agarraste en la mano y no lo colocaste en el klisharet, sino lo colocaste ¿qué? En la mano izquierda, no hay solución, porque es como si fuese que ya se tiró, y es como si fuese que la sangre ya se tiró y no tiene solución. ¿Así opina quién? Jajamim. O sea, que la razón de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, que dicen que no se invalida el kometz cuando lo colocas en la mano izquierda, es porque ellos opinan que otra vez, la razón de Jajamim es porque ellos dicen que se requiere klisharet. Entonces, cuando no lo colocaste en klisharet, sino lo colocaste en la mano izquierda, es como si fuese que se tiró. Y por eso dicen Jajamim que está pasul. Mashma que Rabbi Elazar y Rabbi Shimon que dicen que está kasher, o sea, que puedes regresarlo y solucionarlo. Ellos opinan que no se requiere que colocar el kometz en klisharet. Y por eso, como no se quiere colocar el klisharet, si lo colocaste en la mano izquierda, no pasa nada, no se tiró, regrésalo al original y sigue para adelante. Pregunta en contra, ¿qué?
Rav Nachman Bar Yitzhak, que dice que Rav Nachman Bar Yitzhak dice que también según Rabbi Shimon, según todos, también según Rabbi Shimon, es requerible, es necesario que el comet se coloque en un Klisharet, y la Gemara efectivamente se queda en pregunta en contra Rav Nachman Bar Yitzhak. Sigue diciendo la Gemara, le Rabbi Yehuda bre de Rabbi Hia, Mesai Ale, le Rabbi Yanai, Leima Tevet Yufta, Malach Rabbi Yanai, Ana de hambre, Ketaná de Ekter, Velabletz Dadim Katani. Escuchen bien, ahorita la Gemara viene y verifica si esta última baraitá cuadra con las otras dos explicaciones. Según la tercera, Nachman Bar Yitzhak ya la tumbamos. La pregunta es si cuadra con la segunda, ¿sí? Y con la primera. La segunda la dijo Rabbi Yanai y la primera la dijo Rabbi Yehuda bre de Rabbi Hia. A ver si cuadra con Rabbi Yehuda bre de Rabbi Hia. Cuadra perfectamente. No nada más cuadra, sino es una prueba. Porque ¿qué dijo Rabbi Yehuda bre de Rabbi Hia? Que según Rabbi Shimon, cuando vas a hacer el servicio del Comets con la mano y no con cli, se puede, pero tienes que hacerlo con la mano derecha. Está perfecto, esta varita cuadra perfectamente. No dice agárralo con la derecha y si lo pusiste en la izquierda, de inmediato pasará para la derecha. Cuadra perfectamente. Entonces no nada más que cuadra, sino que es prueba. Y según Rabbi Yanai, aparentemente tenemos una tiufta. ¿Por qué? Porque Rabbi Yanai dijo que según Rabbi Shimon se puede hacer no con cli, sino con mano, e inclusive con su faja, su cinturón, cualquier utensilio, y también con la mano izquierda. Aquí vemos si se puede hacer también con la mano izquierda. ¿Por qué Rabbi Shimon aquí requiere que si la pasaste a la mano izquierda, la regreses a la mano derecha? O sea, aparentemente tenemos una pregunta de esta baraita en contra de Rabbi Yanai. Dice, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque en verdad Rabbi Yanai te puede responder que él va como la otra baraita que mencionamos, la baraita de Ekter, Halavim Ve'evarim, que permite el servicio del Comets Besmol, inclusive dice Ben Bayat, Ben Bakli, Ben Beyamin, Ben Besmol, y dice que no es Retzadim, sino cuando dice Yamin y Smol va también sobre el Yad. Entonces él dice, mira, sí, tengo una baraita en contra mía, la última que vimos, pero yo tengo una baraita a favor mía, la baraita que mencionamos antes. Entonces, Mahloket Tanaim, yo voy como una de ellas. Seguimos, Rabotai. Hiktir kumtza pa'amaim keshera. Amar Rabbi Yoshua ben Levi pa'amaim velo pa'ame pa'amaim. ורבי יוחנן אמר פעמיים ואפילו פעמי פעמיים. מאי בניו? אמר רבי זרע, יש קומץ פחות משני זיתים ויש הקטרה פחותה מכזית, איכא בניו. רבי יהושע בן לוי סבר אין קומץ פחות משני זיתים ואין הקטרה פחותה מכזית. ורבי יוחנן סבר יש קומץ פחות משני זיתים ויש הקטרה פחותה מכזית. Ok. Mencionamos al final de la Mishnah, la segunda parte de la Mishnah, ¿qué pasa si una persona, ¿sí?, tiene el cómetz y ¿qué se hace con el cómetz? Se sube sobre el mizbeach y que se quema y se ofrenda, ¿sí? ¿Qué pasa si lo hizo en dos veces? O sea, que lo dividió en dos y lo hizo en dos veces. Dice la Mishnah, kasher, ¿sí? Ahorita la Mishnah nos habló de pa'amaim. ¿Qué es pa'amaim? Dos veces. Viene Rabbi Yoshua ben Levi, esto es únicamente cuando lo hizo en dos veces. Pero si lo hizo en varias veces, o sea, más de dos veces, ¿sí? Ahí decimos que está la minja que pesula, ¿sí? Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, ¿no? De la misma manera que la Mishnah nos dice que si lo hizo en dos veces está bien la actará y por ende la minja que será, también si lo hizo en más de dos veces, varias veces, cuando digo varias veces en este contexto me refiero a más de dos, ¿sí? Según Rabbi Yohanan, varias veces también va a estar ¿qué? Kasher, mahloket. ¿En qué depende el mahloket? ¿En qué discuten? Dice Rabbi Zera, escuchen bien. El mahloket entre ellos es si existe un kometz que tenga menos de 2 kazait y si existe el concepto de aktará, ¿qué es aktará? De ofrenda en menos de 1 kazait. Esa es la diferencia entre ellos. Y explico. Rabbi Yoshua ben Levi opina que el kometz no puede ser menos de 2 kazait y aktará no puede ser en menos de 1 kazait. Entonces, si es así, o sea, el concepto de aktará es únicamente cuando tiene por lo menos ¿qué? 1 kazait. Y el kometz, mínimo 2 kazait. Entonces, si es así, cuando dice la Mishnah pa'amaim, es pa'amaim davka. ¿Por qué? Porque para que sea una aktará válida tiene que ser mínimo cada vez ¿cuánto? 1 kazait. Entonces, si tienes 2 kazait el kometz, lo divides en 2, tienes kazait, es aktará. Pero, por eso dice máximo 2 veces. Si ya lo divides en 3, ya cada vez va a haber menos de kazait. No sirve. Sin embargo, Rabbi Yohanan discute y opine no. Un kometz puede ser menos de 2 kazait. Y la aktará se puede llamar aktará también en menos de 1 kazait. Y por lo tanto, también en menos de 1 kazait. También si tengo 2 kazait de kometz o 1 kazait de kometz y lo divido en 4, cada una que hice se considera una aktará.
¿Por qué? Porque es menos de kazait. Según Rabbi Yohanan, para que sea ktara no es necesario que tenga mínimo kazait. Ok, seguimos. Ahorita la Gemara nos trae un tema nuevo. Itmar, Kometz, me matai matir shiraim beachila. Rabbi Hanina Omer, Mishemashla bo et haur. Rabbi Yohanan Amar, Mishetatzit bo et haur berubo. Amale Rabbi Yehuda le Rabba, bar Rabbi Tzchak, asbera lach, Tama de Rabbi Yohanan Amar kra veine ala kitor haaretz que kitor kivshan. En kivshan maale kitor shetatzit haur berubo. Ok. El kometz, cuando se ofrenda, eso causa que ¿qué? ¿Que qué se permita? Muy bien, los residuos que puedan ser consumidos por los kohanim. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento que se ofrenda? Apenas lo colocas, tiene que quemarse una parte, la mayoría. ¿Cuándo es que empieza ese permiso de que los kohanim pueden comer los shiraim? Dice la Gemara, Mahloket, Rabbi Hanina opina, desde el momento que el fuego controló inclusive una parte pequeña del kometz, mikzato, ya efectúa el permiso de los residuos para que sea consumido. Así opina aquí en Rabbi Hanina. Sin embargo, Rabbi Yohanan discute y dice, no, mishetatzit bo et haur berubo. No cuando el fuego controle un poquito, sino cuando ya se encienda la mayoría del kometz. La primera opinión, mikzato, Rabbi Hanina. Segunda, Rabbi Yohanan, rubo, mayoría. Le dice Rabbi Yehuda, Rabba, Rabbi Tzchak, ¿cuál es la razón de Rabbi Yohanan que se requiere que haya mayoría para que esté permitido los shiraim? Te voy a decir, él se basa en un pasuk en Bereshit 19:28. Dice el pasuk, Vehine ala kitor haaretz que kitor kivshan. He aquí el humo de la tierra subió, se elevó como el humo de un horno. ¿Sí? Kitor hakivshan. ¿Sí? Kivshan, kitor. ¿Cuándo el horno empieza a sacar humo? ¿Cuándo? ¿Cuando hay poquito fuego o cuando hay mayoría? Cuando hay mayoría. Igualmente a Kometz, que dice Veiktir, Kitor, Veiktir, decimos que, según Rabbi Yohanan, requiere que controle la mayoría de el pedazo, mejor dicho, la mayoría del Kometz. Ahí es que queda permitido los shiraim para consumo de los kohanim. Viene la Gemara y trae una baraita a continuación para preguntar en contra de una de las opiniones. Veamos. Amarle Rabin barra badale Raba. Ambre talmidach amar Rabam Tanya. El niel de barim shedarkam likarev balayla que gonevarim uvdarim shemaalan umaktiram mi boa shemesh umitaklim veolchim kol alayla kula de barim shedarkam likarev bayom que gonakometz vealevona veaketoret uminchat kohanim uminchat kohen mashiach uminchat nezachim shemaalan umaktiram mi boa shemesh veamar darkam likarev bayom. No, ela im boa shemesh umitaklim veolchim kol alayla minayin talmud omar zot torat haola riba veha im boa shemesh לא משכחת לה שתצית האור ברובו. לא קשיא. כאן לקלוט, כאן להתיר. רבי אלעזר מתני לה מבוא השמש, ומוקים לה בפוקעין, וכן כי התרבדי מאמר רבי ינאי בפוקעין. ומי אמר רבי ינאי אחי? והאמר רבי ינאי, כתורת שפקם על גבי המזבח, אפילו קרטים שבה אין מחזירים אותה, ותני רבי חיינה בר מניום מבדבר רבי אליעזר, בן יעקב אשר תאכל האש את העולה למזבח יקולה עולה אתה מחזיר ויתה מחזיר יקולה כתורת סמי מכאן כתורת. Dice la Gemara, o mejor dicho le dijo Rabin Barrabadá a Raba, tus alumnos dijeron en nombre de Rabambram la siguiente baraita. Otra vez, estamos teniendo esta baraita para preguntar en contra, les adelanto, en contra de la opinión de Rabbi Yohanan, que requiere que para que quede permitido los shiraim se controle o se enciende la mayoría, rubó. Dice la baraita lo siguiente, hay un pasuk en Vaikra 6:2, Hia ola al moqueda la misbeach kol halayla. ¿Sí? Este pasuk está hablando sobre cosas que se ofrendan durante la noche, kol halayla. Como por ejemplo, Evarim y Pdarim. Evarim son las partes diferentes, las partes sacrificiales, y Pdarim son las grasas. Así que ¿cuándo se ofrendan? Durante la
Se colocan cuando durante la noche. Nos enseña el pasuk, no puede venir y subirlas y ofrendarlas sobre el Mizbeach, mi Boa Shemesh. ¿Qué es mi Boa Shemesh? Cuando se oculta, cuando viene, o sea, no cuando viene al mundo, sino cuando viene al otro lado. Mi Boa Shemesh, cuando es desde la Shekiat Hama. De ahí en adelante se permite. Pero ¿de dónde aprendemos que cosas que hay que ofrendarlas durante el día, como el Kometz, la Levoná de la Minja, el Ketoret, el incienso, Minjat Kohanim, Minjat Kohen Mashiach, Minjat Nesachin, que todas estas cosas hay que ofrendarlas cuando? Durante el día. ¿Cómo sabemos que puedes subirlas y ofrendarlas después de que viene el sol? O sea, después de la Shekiat Hama. Dice, ¿cómo que después de la Shekiat Hama? Acabas de decir que únicamente se ofrendan cuando? En el día. No entiendo qué me estás diciendo. Dice, no. ¿Cómo sabemos? Hay que cambiar la versión. Es decir, ¿cómo sabemos que uno puede subirlas en el Mizbeach un segundo antes de qué? De Shekiah. ¿Sí? Y después van a continuar siendo consumidas durante la noche. ¿Cómo sabemos que eso está permitido? De este pasuk Hiaolal, Vaikra 6.2, Hiaolal, Mokedal, Mizbeach Kolai, la vemos que se puede estar toda la noche en el Mizbeach, únicamente ¿qué? Únicamente aquellas cosas que normalmente se ofrendan en la noche. Pero ¿cómo sabemos que aquellas cosas que se ofrendan durante el día, las que mencionamos, Kometz, Ketoret, Minjat Kohanim, todas Minjat Kohanim, Minjat Kohen Mashiach, Minjat Nesachim, que las podemos colocar un minutito antes de Shekiat Hama y que se continúen consumiendo durante la noche? ¿Cómo sabemos que eso se puede? Se te voy a explicar. El principio de ese pasuk dice Zot Torat Haola, Riba. Que hay una inclusión para decirte que todo lo que sube en el Mizbeach, también aquellas cosas que se ofrendan únicamente durante el día, si las colocaste antes de Shekiah, pueden continuar en ofrendarse, en consumirse durante la noche. Así nos dice, esta es la explicación de la baraita. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rabbi Yohanan, pero un segundo. Imbo Shemesh, ¿qué es Imbo Shemesh? Imbo Shemesh, que arreglamos la versión. No es mi Bo Shemesh, sino Imbo Shemesh, que es un segundo antes de Shekiah. Inclusive un segundo, 5 segundos, ahí está permitido. Segundo. Según Rabbi Yohanan, requiere que el fuego agarre ¿qué? La mayoría. En un segundo antes de la Shekiah no te va a agarrar la mayoría. Te va a agarrar un poquito, puede ser. ¿Sí? Pero según Rabbi Yohanan, que requiere mayoría, ¿cómo va a agarrar mayoría? Responde el hermano, no hay pregunta. ¿Por qué? La baraita que te dice un segundo antes, sin Boa Shemesh, te está hablando respecto a que no se invalide por liná. Si lo colocas un segundo antes, adelante. Y lo que te dice Rabbi Yohanan, y efectivamente si lo colocas un segundo antes ya no hay sul de liná. Inclusive que agarró un poquito de fuego ya no hay liná. Y lo que te dice Rabbi Yohanan, que requiere mayoría, es para que quede permitido los shiraim. Son dos cosas diferentes. Primera respuesta. Segunda respuesta es la de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dice que en verdad en la baraita tenemos que decir no in Boa Shemesh, un segundo antes, sino mi Boa Shemesh, desde la Shekiah. Pero preguntamos, ¿cómo desde la Shekiah? Si estamos hablando de cosas que se ofrendan antes de la Shekiah. Dice, no, estamos hablando en las cosas que se colocaron antes de la Shekiah. Pero en Pok'in, ¿qué es Pok'in? Cuando uno coloca, ¿sí? Un segundo. ¿Sí? Lo colocó durante el día, pero ciertas partes a veces por el calor estallan y caen ¿a dónde? ¿Recuerdan? Muy bien, afuera del Mizbeach, sobre el piso de la Azara. Entonces eso se puede, ¿sí? Regresar. Nos dice la baraita, esas se pueden regresar también después de la Shekiah. ¿Sí? Eso es lo que y también cuando vino Rabbi Mider de Babel, también explicó en nombre de Rabbi Yanai que la baraita está hablando en Pokei. Entonces no hay que llegar a decir Imbo Shemesh un segundo antes, sino desde la Shekiah en adelante también se puede colocar. ¿Pero colocar qué? Lo que ya se colocó durante el día y estalló y cayó en el piso, lo puedes colocar después de la Shekiah. Otra vez ahí. Bien, la Gemara hay preguntas sobre lo último que dijimos que también ¿qué es lo último que dijimos? Que Dimi cuando vino el Tzedel Babel dijo en nombre de Rabbi Yanai que esta baraita última está hablando en Pokei. Sí, pregunta la Gemara, no me cuadra que Rabbi Yanai dijo así. Porque Rabbi Yanai, por otro lado, en un segundo Rabbi Yanai, no una segunda persona, un segundo dicho de él, una segunda enseñanza, mejor dicho, de él, dice, en esa segunda enseñanza dice Rabbi Yanai, el mismo Rabbi Yanai dice, que Toret, el incienso que se quemó un poquito y estalló y cayó al piso, pero no de la Azara, porque recuérdense que el Ketoret es el Mizbeach Penimí, entonces cayó al piso de adentro, inclusive que sea una keratim, una partícula significante, no se puede regresar al Mizbeach. Y también así dice Rabbi Hainam Bar Banium en la baraita,
que se enseñó en el Midrash de Rabbi Elazar ben Yaakov. El pasuk en Vaikra dice 6:3, Shetochal ha'esh et ha'olá la mizbeach. Aprendemos Ikulé olá tama hazir. Pedazos de olá que se quemaron y un poquito y estallaron y cayeron, puede uno regresarlos, pero no se puede regresar Ikulé ketoret, no se puede regresar cuando había ketoret incenso y cayó sobre el piso, no puedes regresarlo. Si se la demara, tengo un problema. ¿Cómo tú me dices que Rabbi Yanai dice que en la primera baraitá que está hablando en Pokrim, uno de los casos mencionados en esa baraitá es no solamente Comets, también se mencionó que Comets leboná ketoret. Y decimos que es Poquín, que se puede regresar. Así explicó Rabbi Yanai en la baraitá anterior. Pero ¿cómo? Rabbi Yanai aquí en la segunda enseñanza dice que únicamente en Olá puede ser, pero en Ketoret no se puede regresar. O sea, como explicamos la baraitá anterior, que dice Ketoret, que Poquim y puedes regresarlo, dice la Gemara, tenemos que quitar la palabra Ketoret de la baraitá anterior. Y efectivamente es Poquín, como dijo Rabbi Yanai, en todos los casos, Comets leboná, Minhat Kohanim, Minhat Kohen Mashuach, Minhat Nesachim, que se subió y estallaron, puedes regresarlo también después de Shekiah. Hay un caso más Ketoret, quítalo de la baraitá. Porque efectivamente, según Rabbi Yanai, como vimos en su segunda enseñanza que acabamos de mencionar ahorita, en Ketoret, si estalló y cayó, no se regresa. Seguimos. Amar Rabbi, estamos acá así acabando. Amar Rabbi así. Kipashit Rabbi Elazar bemenachot bayahi. Comets shesidro vesider alav et amaraja mau. Derech haktara bekach o en derech haktara bekach teiku. Dijo Rabasí lo siguiente: cuando Rabbi Elazar estudiaba o enseñaba Masejet Menachot, él tenía la siguiente duda. Escuchen bien. El comets que se hace, se sube al mizbeach y se ofrenda. Normalmente se ofrenda sobre las maderas. ¿Qué pasa si hizo al revés? El Cohen agarró y colocó el comets sobre el mizbeach, ¿sí? Y sobre el comets colocó ¿qué? Las maderas. Esto se considera haktará, así se hace haktará y por ende estaría kasher, o no es derech haktará bekaj y por ende no serviría. La Gemara se queda en teiku. Otra duda similar, pero no respecto a Comet, sino respecto a Evaré, Corban, a pedazos de un Corban, partes sacrificiales de un Corban animal. Va a Hizkiah. Evarim shesidran vesidera leemet amaraja mau. על העצים אמר החמנה דווקא על העצים, עוד דילמה כיוון דכתיב קרא אחרין אשר תאכל האש את העולה על המזבח, איבאי הכי יעביד תיקו. Ahorita esta duda la trae Hizkiah. ¿Qué pasa? Las partes sacrificiales de un animal que se sube sobre el mizbeach. Lo colocó esas partes sacrificiales sobre el mizbeach y las maderas encima de las partes sacrificiales. Y así lo ofrendó. ¿Sirve o no sirve? Pero aquí ya no es un tema de sebará, si derech haktará bekaj o no, sino es un tema de pesukim. Por un lado tengo un pasuk, se repite en varios lados este mismo lashon, este mismo lenguaje, ala etzim, que mashma que las partes sacrificiales tienen que estar sobre las maderas, y no las maderas sobre las partes sacrificiales. Pero por otro lado hay otro pasuk, también en Vaikra, pero capítulo 6, versículo 3, que dice asher tochal haesh et haolá al hamizbeach, o sea que la olá, las partes sacrificiales de la olá van sobre ¿qué? Sobre el mizbeach. Entonces, ¿qué tenemos contradicción? ¿Qué tenemos que decir? No, como tú quieras. Puedes colocarlo sobre el mizbeach y las maderas encima, o las maderas abajo y las encima. Esa es la duda de Hizkiah. Repito, por un lado está escrito ala etzim, tiene que ser maderas abajo y ola arriba, o por otro lado hay otro paso que dice ala mizbeach. Se contradice. Entonces tenemos que decir, no, o así lo que tú quieras, una de los dos. También puedes directamente ala etzim y tener las maderas arriba. Esa es la duda de Hizkiah y la Gemara se queda en teiku. באי רבי יצחק נפחא, איברים שסדרן בצידי המערכה. מהו? אליבא דמאן דאמר על ממש, לא תיבאי לך דעל העצים כתיב. כי תיבאי לך אליבא דמאן דאמר על בסמוך. מהי? הכנמי על בסמוך, או דילמה על העצים, דומיה דעל המזבח. מה הטעם על ממש? אף הכנמי על ממש תיקו. Con esto acabamos para hoy. La última duda que la Gemara trae es de Rabbi Yitzhak Nafja. ¿Qué nos habla? Sobre Evarim, ¿qué son Evarim? Partes de un corbán, partes sacrificiales, las partes de un corbán. Cuando digo corbán me estoy refiriendo a un animal, ¿sí? Evarim es un animal, o sea, partes de un animal que se colocan sobre el mizbeach. Pero ¿qué pasa si no lo colocó en el lugar de la ma'arajá, en el lugar de la hoguera, sino al lado? ¿Están entendiendo? Hasta ahorita estuvimos hablando cuando lo colocó debajo de la hoguera o encima, pero en el lugar de la hoguera. Ahorita estamos hablando cuando aquí está la hoguera y lo colocó ¿en dónde? Al lado.
¿Qué pasa en este caso? Dice la Gemara, mira, hay un mahloket, ¿sí? Más adelante, en Daf Tzadik Vav Amud Aleph, mahloket Tanaim, sobre Bazijel Eboná. ¿Dónde estaban? Si sobre las o entre la mitad. Vamos a ver más adelante. Ahí dice al la Maharajá. Hay mahloket si cuando dice al es sobre o es cerca. ¿Ok? Entonces, según la opinión que cuando dice al es sobre, pues aquí no hay duda. Porque al fin y al cabo aquí está escrito ala etzim. Entonces seguro tiene que ser que sobre o en el lugar de la hoguera, pero no al lado, ¿no? Toda mi duda que tengo, dice Rabbi Yitzhak Nafja, es según la opinión más adelante que dice que cuando dice al, no se explica como sobre, sino se explica como samuj, cerca. ¿Sí? Se la pregunta es si aquí también. Aquí dice ala etzim, puede ser cerca de los etzim. Entonces si lo coloqué al lado, cerca, adelante, está bien. O por otro lado podemos decir, no, pero al fin y al cabo aquí está escrito ala etzim, ala misbeach. ¿Sí? Aquí el pasú completo dice, ala etzim asher ala esh asher ala misbeach. Y respecto a ala misbeach, no puedo decir que se refiere cerca al misbeach. O sea, en la hazara, no puedo. De la misma manera que el ala misbeach es que sobre, pues también el ala etzim que dice antes también es sobre. A pesar que normalmente es al lado, según esa opinión. Se puede decir que aquí es sobre. Esa es la duda de la Gemara. Otra vez, entonces la duda de, no la Gemara de Rabbi Yitzhak Nafja es si lo pones al lado. Si está bien o no está bien. Toda esta duda es según la opinión que dice que normalmente cuando dice al, no es sobre, sino al lado, cerca. ¿Sí? Entonces, si es así, podemos decir que al lado estaría bien. O por otro lado, podemos decir, aquí al fin y al cabo dice ala etzim y ala misbeach. Y ala misbeach no se puede interpretar como cerca, porque no existe al lado del misbeach. Entonces también ala etzim, también son la opinión que normalmente al es cerca, aquí puede ser que ala etzim es sobre. Esa es la duda de la Gemara. Y si es sobre, entonces cuando está al lado no estaría bien. La Gemara se queda en Teiku. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.